pertinente abrir el programa de hoy con el mismo. Y la familia debe procesarlo con apoyo de criterio experto. Por eso tenemos en línea a Abel Saraiva. Él es psicólogo jefe del Servicio de Orientación de los Centros Comunitarios de Aprendizaje SECODAP, una organización no gubernamental de demostrada experiencia y capacidad para atender estos temas de los niños, niñas y adolescentes. Abel, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo podemos procesar como ciudadanía, como familia, una situación como esta? Te escuchamos. Muchísimas gracias, Chugo, por la oportunidad. Creo que sí, efectivamente este es un tema muy difícil de procesar, es un tema que nos conmueve, que nos consterna como sociedad y que lamentablemente tenemos que afirmar es un tema que se está haciendo cada vez más común. Cada día, cada semana encontramos más niños y adolescentes que o bien han intentado acabar con su vida o lo han realizado o están pensando en hacerlo. Y esto, lejos de buscar generar escándalo en los padres, lo que tiene es que despertar un profundo sentimiento de reflexión, porque estamos llamados todos a poder realizar una labor preventiva. Cuando ocurre un hecho tan lamentable y tan doloroso como esto, más allá de buscar culpables, más allá de tratar de criminalizar o de inclusive engancharnos en el hecho policial que deberán esclarecer las autoridades, de lo que se trata es de pensar nosotros cómo podemos evitar llegar a este punto. No, habitualmente nos quedamos con el misterio de qué fue lo que detonó este evento y se nos pasa de vista o se nos pasa por debajo de la vista lo que es realmente importante, y es qué era lo que estaba pasando en el trasfondo de las relaciones que tenía ese niño, ese adolescente, esa persona que ha pensado, intentado o se ha quitado la vida, y qué es lo que estaba sucediendo previamente, porque nadie, o al menos no en la mayoría de los casos, alguien toma una decisión tan drástica como esta por cualquier cosa, ¿no? O sea, no se trata ni de banalizar ni de reducir un evento puntual, procesos que son muchísimo más complejos. Conversamos con Abel Saraiva, psicólogo y jefe del Servicio de Orientación Psicológica de los Centros Comunitarios de Aprendizaje. Llama la atención, Abel, como un hecho aparentemente banal, aparentemente corriente, como por ejemplo privar del teléfono celular a un adolescente como medida disciplinaria, termina generando algo como esto. ¿Eso es así de banal, o estamos en presencia, por un lado, de una acumulación de situaciones conflictivas que detona de esta manera por la razón que sea, y en segundo lugar el tema del teléfono celular, es decir, de la existencia digital de los niños y de los jóvenes, incluso de los millennials, que no es valorado o no puede ser valorado de la misma manera por adultos de más edad? Sí, creo que efectivamente tus preguntas apuntan en lo medular, ¿no? Es probable que muchos niños y adolescentes que se plantean acabar con su vida han vivido situaciones familiares complejas, conflictos inclusive que muchas veces los familiares más cercanos desconocen. Pueden ser situaciones tan diversas como el acoso escolar, como el abuso sexual, como la violencia intrafamiliar, las que pueden estar motivando la toma de una decisión tan difícil como esta, y que por supuesto nos habla de un niño o un adolescente al que no hemos podido apoyar debidamente. Tengo que además añadir, antes de responder a la segunda pregunta, que además tenemos el drama en este momento en el país de que no hay centros de asistencia pública que brinden la posibilidad de recibir el apoyo psiquiátrico que requieren los niños y adolescentes en este tipo de situaciones, y los centros privados que hay pues son extremadamente costosos. Ahora bien, lo que quiero decir es que efectivamente estos son problemas sumamente complejos y que tienen que llamarnos a mirar en la cotidianidad, en el día a día. Si no llegamos a una situación límite como esta, sin haber pasado por un proceso de deterioro en las relaciones, en las emociones, muy severo, que se da durante un periodo prolongado de tiempo. Ahora, luego vamos a tener lo siguiente, que es la pregunta sobre el detonante. Pareciera que entonces ahora muchos papás, quizás nos están escuchando, se pregunten si es que acaso
bueno, si mi hijo se porta mal, no le puedo quitar el teléfono, entonces ahora me va a tener chantajeado con esto, porque estas son preguntas que nos plantean algunos padres. Y habría que decir dos cosas. La primera es que efectivamente este tipo de eventos no es la quitada del teléfono lo que lo precipita, y habría que hacer una reflexión sobre el castigo, pero por razones de tiempo me quiero enfocar en lo que también significa para un niño o un adolescente poder tener acceso al teléfono. Para un padre o madre de 40, 50 años, el teléfono llegó a su vida cuando ya había un recorrido de interacciones, de dinámicas, que le hacía que el teléfono fuera un accesorio de su vida, no una parte central. Ya a partir de allí, como tú bien lo decías, los millennials, ahora los centennials, nacieron con un acceso a la tecnología, con una vinculación diferente al mundo tecnológico. Entonces, para un adolescente que le quitemos el teléfono no es simplemente que le quitaste un objeto, sino que en un país como Venezuela, con la inseguridad que hay, con las limitaciones que hay, tan hostil al adolescente, quitarle el teléfono es someterlo al aislamiento, es privarlo de la posibilidad de estar conectado con las personas que le importa, interactuar con sus pares. Entonces, esta medida como forma de presión puede ser una medida que para un adolescente sea vivida con mucha angustia, con mucho sufrimiento, y por lo tanto, si sospechamos que hay una situación límite, si nos damos cuenta de que nuestro hijo se ve afectado por algo, presionarlo con el uso del teléfono puede ser un arma de doble filo y que yo no recomendaría emplear, porque puede pasar una factura muy alta. De nuevo, responsablemente afirmar que quitar el teléfono no es lo que produce o precipita un suicidio, pero efectivamente lo que sabemos es que las dinámicas familiares son muy complejas, y cuando una persona está en una situación límite, pues nosotros debemos evitar jugar a hacer esa supuesta terapia de choque o retar, sino más bien tratar de distender emocionalmente para que podamos de las situaciones difíciles aprender. Estamos conversando con Abel Saraiva, psicólogo jefe de los Centros Comunitarios de Aprendizaje SECODAP, a propósito de la tragedia registrada en Caracas el día de ayer, cuando un niño de apenas 16 años tomó la drástica decisión, presuntamente, de quitarse la vida a partir de una situación familiar que podría considerarse como cuasi normal o banal. Sin embargo, bueno, este es el tamaño de la tragedia. Tratando de ir más allá de la circunstancia familiar, Abel, ustedes de SECODAP han alertado sobre cómo el éxodo ha generado una situación dramática. Casi 1 millón de niños se quedaron sin sus padres porque los padres emigraron solos y los niños se quedaron acá al cuidado de un abuelo o de un vecino. Esto ocurre sobre todo en los sectores populares. En la clase media, los esfuerzos que hacen los padres por mantener a los niños protegidos con una cúpula son cada vez menos eficientes, porque los niños están altamente conectados y manejan el tema político, por ejemplo, con mucha más profundidad de la que pueden imaginarse los adultos. ¿Qué sugerencias nos puedes dar para estar alerta sobre los síntomas que pueden ser observables en un niño o un adolescente frente a este conjunto de situaciones angustiantes que los afectan independientemente de nuestros deseos de protegerlos? Bueno, creo que tú haces una gran radiografía de la situación en la que los niños y adolescentes están inmersos, y yo creo que la primera recomendación que habría que hacer, inclusive antes que las alertas, es decir que cuando un niño o un adolescente manifiesta, inclusive cualquier persona, el deseo de acabar con su vida, nosotros no podemos minimizar esto o tomárnoslo a la ligera o jugar a hacer terapia de choque porque creemos que es una cosa de malcriadez, porque efectivamente estos son temas muy serios. Siempre vamos a actuar de manera más responsable cuando es mejor ser extremadamente precavidos en este tipo de casos a ser laxos, porque después las consecuencias que pagamos son muy altas, ¿no? Y de hecho hay que decir, el predictor más alto de un suicidio es un intento previo, y entonces tenemos que estar muy atentos sobre este tipo de señales. Ahora, como señales concretas, también, ¿qué cosas podemos ver? Autolesiones, es decir, cortes en la piel, cortes en el cuerpo o formas de causarse daño físico, ¿sí? Puede ser un predictor de que algo está sucediendo. Vamos a ver que el insomnio también puede ser una alerta que nos llame a decir algo está ocurriendo. Los cambios en el apetito, cuando existe
acceso regular al alimento. Es decir, si el niño tiene acceso al alimento, pero ha habido una pérdida de apetito o ha habido un incremento excesivo del apetito súbito, que no era su manera normal de comer, esto tiene que llamarnos la atención. Cuando vemos que actividades que causaban placer o bienestar, como podía ser salir a compartir con sus amigos o realizar alguna actividad en específica, empieza a dejar de aparecer esta satisfacción, sino que más bien hay una pérdida de interés generalizada por las cosas que antes le gustaban. Esto tiene que llamarnos la atención. Pérdida de peso también es otro de los elementos, aumento en la irritabilidad. Y esto también es una señal clave, porque muchas veces la tristeza en los niños y adolescentes no se expresa de la forma en que la hacemos los adultos o a través del llanto necesariamente. A veces se expresa a través de la irritabilidad. Entonces esto tiene que también llamarnos la atención y, sobre todo, tener la precaución de el grado de impulsividad que pudiera haber en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la impulsividad puede llevar a que en un momento de crisis el niño o el adolescente, desbordado en su capacidad de manejar lo que le pasa, tome decisiones que pongan en riesgo su vida. Ahora, cuando detectamos alguna de estas señales, es fundamental poder buscar ayuda. Como lo decía anteriormente, no debemos minimizar el impacto que esto puede tener, debemos tomarlo con mucha responsabilidad y entender que cuando detectamos estas señales, lejos de nosotros confrontar, lejos de nosotros actuar de manera ruda, por el contrario, lo que debemos es mostrarnos disponibles, sensibles, dispuestos y sobre todo cercanos a tratar de proteger efectivamente a un niño o un adolescente que puede estar atravesando por una situación de emergencia. No creamos que solo los adultos somos los que padecemos los efectos de esta emergencia y cargamos el peso sobre nuestros hombros. Los niños y adolescentes también lo viven, también se afectan y también se ven sobrepasados en sus capacidades de procesar la emergencia, y allí es donde nosotros como adultos, como padres, como madres, como docentes, como profesionales de la salud, como venezolanos, tenemos la obligación de apoyar y de acompañar. Caramba, Abel, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del miércoles 4 de marzo. Muy importante todos estos criterios que nos estás dando, porque nos ayudan como ciudadanos y como familia a procesar las diversas caras, unas más graves que otras, de esta emergencia que estamos atravesando. Muy buenos días y muchas gracias, Abel. Muchísimas gracias a ti y a tu audiencia por interesarse por este tema. Era Abel Saraiva, repito, psicólogo jefe del Servicio de Orientación de los Centros Comunitarios de Aprendizaje SECODAP. Muy dura la situación que ayer se vivió en Caracas a propósito de este tema, que, repito, está rodeado de un tabú social que impide a veces informarse y prepararse como familia para procesar algo tan severo, tan duro. Agradezco mucho a Abel Saraiva sus palabras. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad,
La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. De los pocos periódicos que quedan en Venezuela hoy, casi todos le dan su primera plana al tema del coronavirus, la amenaza de la pandemia COVID-19. Recordarán ustedes que el pasado jueves tuvimos acá en el programa al doctor Jaime Lorenzo, el coordinador nacional de Médicos Unidos por Venezuela. Él nos anunciaba que este fin de semana que acaba de pasar iban a realizar los médicos en todo el país una investigación sobre en qué condiciones se encuentran los hospitales para atender la emergencia del coronavirus. Bueno, pasó el fin de semana, se hizo la investigación y hoy tenemos con nosotros a Julio Castro. Julio Castro es un médico infectólogo venezolano que nos va a revelar los resultados de ese trabajo y además nos va a dar otras consideraciones muy importantes sobre qué podemos hacer los venezolanos frente a la amenaza del coronavirus. Escuchemos de inmediato entonces esta entrevista que ahora más temprana le hicimos al doctor Julio Castro. Utilizar algunos datos internacionales, la Universidad Johns Hopkins, a través de una herramienta que viene aplicando hace 3 años, califica o cualifica a los países en función de su grado de preparación para hacerle frente a una amenaza como esta, y evalúa 195 países. Venezuela en ese ranking ocupó el puesto 174, y cuando tú ves discriminado por los países de América, solamente Venezuela está en el último puesto, inclusive después de Haití, en base a 42 parámetros muy específicos que evalúan la situación de los sistemas de salud y el sistema hospitalario. Entonces, ya por ahí te va dando una primera perspectiva. La segunda perspectiva es data propia que nosotros hemos levantado en el país. Hicimos, como parte de la encuesta nacional de hospitales y entendiendo la situación, incluimos una data de este fin de semana y preguntamos, pregunta simple: ¿cuántas de las emergencias de los hospitales más importantes del país tienen tapabocas? Y 53% no tienen tapabocas. Cuando evaluamos cuántos de ellos tenían unidades de aislamiento o que podían servir de aislamiento para evaluar un paciente que llega a un hospital, que es el protocolo internacional, 90% de ellos no tenían. Y quienes tenían protocolo de atención, ninguno tiene. Entonces, bueno, eso ya te da una idea de cuál es nuestro grado de preparación. Nadie puede pretender estar preparado para todas las posibilidades del mundo de la salud, pero una vez que tú detectas que hay un problema en otro país, una vez que ves la barbas de tu vecino arder, tienes que poner la tuya en remojo. Y sí esperamos que haya una mejor disposición del ente gubernamental, de los responsables de esto, para poder proteger a la ciudadanía y una preocupación importante, proteger al sector salud, a las personas que trabajan en los hospitales. Estamos conversando con el doctor Julio Castro, infectólogo venezolano, quien está haciendo un seguimiento cercano, estrecho, al desarrollo de la epidemia del COVID-19, el coronavirus a nivel internacional y, por supuesto, la amenaza que se cierne sobre la región y sobre nuestro país. Una pregunta que puede parecer sonsa, inocente, pero que es mi deber hacerla, pues. Recientemente el régimen del señor Mauro Moros nombró una comisión presidencial para atender la amenaza del coronavirus y designó al frente de ella a la vicepresidenta Delcy Rodríguez. ¿Cómo podemos leer esto? ¿Es acaso una lectura adecuada decir que se le ha dado suficiente importancia y jerarquía política a esta comisión con ese nombramiento, o por el contrario, ese nombramiento evidencia que se desestima la necesidad de capacidad profesional y técnica para abordar una situación de esta naturaleza? ¿Cuál es tu visión de esto? Fíjate, yo pienso que de alguna manera es la primera consideración. Yo creo que implicaría, y yo siempre trato de asumir la bonomía de los gobernantes, ¿okay? Y yo esperaría que esto implica que el Estado va a poner toda su capacidad comunicacional, organizativa y logística en favor de una situación como esta. Por lo tanto, no tendría mayor crítica respecto a eso. Lo que sí tengo crítica es que buena parte del capital humano que sabe de esto y que lo ha hecho durante mucho tiempo no está dentro de los entes gubernamentales, está en las sociedades médicas, y voy a nombrar la Sociedad Venezolana de Infectología, la Sociedad Venezolana de Salud Pública, la Red Defendamos la Epidemiología, la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, la Sociedad Venezolana de Pediatría. Ahí hay expertos en vacunas, hay expertos en epidemiología, expertos en enfermedades transmisibles, expertos en enfermedades respiratorias,
que van a darle contexto al entorno gubernamental, y yo creo que hay que montarlos en el barco también, y hasta ahora la verdad no hemos sido llamados. Si no quieren llamar a algunas personas específicas, bueno, no hay problema, pero creo que hay que salvar la institucionalidad, y lo hemos hecho en otras oportunidades. No es la primera vez que estas sociedades o personalmente ayudamos al entorno gubernamental, inclusive ministros de este mismo signo político, y yo creo que la situación es lo suficientemente compleja como para que tú le pidas opinión o le pidas ayuda o le pidas asesoría a estos grupos técnicos que son vitales. Hasta el momento no lo hemos visto, espero que eso cambie. Y sí, un aspecto muy importante en los cuales tú eres experto y hay muchos expertos en el país, esto tiene mucho que ver con la comunicación de riesgo, que es un área dentro del aspecto comunicacional muy, muy novedoso, y para ello tú necesitas tener confianza, cosa que el gobierno no tiene tanta, y segundo, comunicarte con la comunidad muy, muy, muy frecuentemente y muy abiertamente. No podemos luchar contra una situación de esta magnitud si no pones a la comunidad de tu favor, si no pones a la comunidad a hacer cosas que deben hacer, porque el gobierno solo no va a poder. Entonces tú necesitas a la comunidad que se la aprenda a lavar las manos, que sepa qué cosas debe hacer y qué cosas no debe hacer, cuándo debe hacerla, hacerle entender las fases que esto tiene, porque no, las medidas que vas a tomar en el primer momento no van a ser igual las que vas a tomar después, y eso implica esta estrategia comunicacional que lamentablemente no hemos visto hasta ahora. Esperamos que eso cambie para positivo, porque esto de alguna manera u otra va a llegar. No es que si llega o no llega, esa no es la pregunta. La pregunta es cuándo llega. Porque no porque Venezuela necesariamente esté peor, porque es que le va a llegar a todo el mundo. Aún los sistemas más robustos ya tienen problemas con la entrada de este virus, porque desgraciadamente no tenemos medidas que nos permitan frenar 100% la entrada de este virus a una comunidad. Estamos conversando con el doctor Julio Castro, médico infectólogo venezolano. En efecto, así es, Julio. Veo con la misma preocupación esa falla en la construcción de confianza y en el involucrar a la comunidad en la lucha y sobre todo en los elementos preventivos. Yo sé que es complejo porque he visto en tu cuenta de Twitter las láminas sobre las distintas fases de la atención a esto, pero ¿podrías darnos un resumen apretado de cuáles son las conductas que se deben desarrollar en cada una de estas fases, que van desde la detección hasta lo que es el flagelo? Sí, yo diría que hay 3 grandes fases. La primera es la fase muy, muy preliminar, donde prácticamente no puedes hacer nada sino aumentar tu nivel de sospecha, que tus médicos sean capaces de decirte que algo raro está pasando. Básicamente eso. Ya vimos lo que pasó en China con las personas que fueron los primeros que tocaron el silbato. Después pasa una segunda fase, que es la fase donde empiezas a tener un aumento, diríamos, relativamente rápido del número de casos. Eso es lo que llamamos la fase expansiva, donde tu estrategia principal es lo que llamamos contención, tratar de contener, meter un continente, meter un envase a todos los casos para evitar que esos casos contagien a otros casos. Eso requiere un diagnóstico muy rápido y muy asertivo, y unas medidas epidemiológicas muy asertivas también, que es lo que se llama el cerco epidemiológico. Te identifica que tienes un caso, que esa persona tuvo contacto con otros 15 casos, y esas 16 personas tú tienes que de alguna manera bloquearlas o evitar que tengan contacto con más gente hasta que tengas claro el panorama. Eso es extremadamente intensivo. Hasta el momento, prácticamente nadie, con la excepción de Singapur, ha sido capaz de hacer eso eficientemente. Y una vez que hay transmisión autóctona, o sea, hay transmisión de persona a persona, no es que tienes un caso que vino de Italia, por ejemplo, o que vino de China, sino que tienes una persona que tiene 80 años, que nunca viajó y tiene coronavirus, y esa persona no ha tenido contacto con nadie, ya tú sabes que hay una circulación extensa del virus. En ese momento lo que te queda es mitigación. Y la mitigación no es otra cosa que atenuar el impacto que va a tener ese virus sobre la población, tanto del sector salud, que implica todo el apresto hospitalario, el tema de que los médicos no se te infecten, el tema de que tengan suficientes insumos, el tema de que tengan suficientes respiradores, pero también en la comunidad, porque esto puede llegar a una magnitud tal, Dios quiera que no lleguemos allí, como pasó en 1918, cuando la mal llamada gripe española,
donde la tasa de ataque sobre la población general del mundo entero fue 30%. Y eso creó un caos universal, un caos que tenía que ver con disponibilidad de comida, electricidad, combustible, circulación, servicios públicos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto puede ir desde algo muy contenido o algo que tenga 2.000, 3.000 casos y ya está, y eso no se note tanto, sino vas a tener pacientes yendo a las emergencias de los hospitales y de las terapias intensivas, hasta llegar a un escenario como el de 1918, donde realmente fue una tragedia de la humanidad, porque el impacto sobre la humanidad fue muy, muy importante. Y eso está en el cerebro de recuerdo de la humanidad, y es a lo que tiene miedo. Cuando tú ves los discursos del presidente o el director de la Organización Mundial de la Salud, y tú le ves su cara de preocupación, nos transmite al resto de la comunidad científica del mundo esa misma preocupación por hacia dónde podemos llegar, no solamente dónde estamos, sino hacia dónde podemos ir, que es lo más preocupante. Esa parte es muy importante, Julio, porque así como podemos ver caras de preocupación como la que nos recuerdas de funcionarios como este director de la Organización Mundial de la Salud, por otro lado ves información circulando en las redes sociales que más bien tienden a desmerecer la gravedad de la situación y dicen, bueno, este coronavirus es de rápido contagio, pero su letalidad es muy baja, y esto es en realidad algo parecido a una gripe más severa. ¿Qué nos puede decir sobre esto? ¿Con cuánta seriedad y con qué severidad debemos afrontar lo que, como tú dices, ya el tema no es si llegará o no, sino cuándo llegará? Sí, es difícil para nosotros inclusive tener una visión centrada sobre este tema. Entiendo que hay gente que minimiza el asunto entendiendo que objetivamente la mortalidad es baja. Es un tema realmente, no hay mucho que discutir en relación a eso, pero en 1918 la mortalidad fue baja, también fue 2%, pero al infectarse 30% de la humanidad, el total de eso fueron 60 millones de fallecidos en un año. Entonces, eso es fácil decirlo, imagínate eso lo que representaría la humanidad en este momento. Y eso puede, más allá del aspecto estrictamente de salud de los médicos, de los enfermos, es el impacto que puede tener sobre las comunidades. Y buena parte de nuestra precaución obedece a la incertidumbre de que es un virus que aparece nuevo en el ser humano, que no tenemos inmunidad previa contra ese virus, que no hay posibilidades de vacunas en el corto plazo, que no hay ningún tratamiento específico, que la transmisión es muy importante. Y sí, es verdad, el 88% de la gente sale bien librada de este tema, o el 98%, pero el impacto que puede tener sobre la vida cotidiana, si la tasa de infección llega a ser tan alta como 30%, va a ser masivo en la población. Entonces, a eso es a lo que le tiene miedo ese entorno científico mundial, y ha meritado que no solamente las organizaciones internacionales como la Organización Mundial de Salud haga una rueda de prensa diaria para avisar directamente. A eso es de lo que nos hablamos de la comunicación de riesgo, para tener una línea de comunicación directa con la gente, sino tú ves el alto mando de la presidencia de los Estados Unidos, 3 ruedas de prensa en 3 días consecutivos. Tú ves presidentes de otros países hablando, el presidente, el primer ministro de Canadá, tienes inclusive el alto mando de Irán hablando frecuentemente, ya con un fallecido dentro del gabinete. Entonces, bueno, empieza a haber todo un cortejo de signos que te dicen, ojo, hay que prepararse para esto. Finalmente, Julio, estamos conversando con el doctor Julio Castro, infectólogo venezolano. En este país donde, como nos revelas, pues la encuesta nacional de hospitales detecta que el 52% de los hospitales no tienen mascarilla, que el 90 y tantos no tiene espacios de aislamiento y que el 100% no tiene claridad en los protocolos de actuación. Pero en la comunidad no hay agua para lavarse las manos. ¿Qué recomendación concreta podrías darle tú en este instante a quienes nos están escuchando como primeras medidas preventivas en nuestra realidad, en nuestro contexto? Fíjate, es importantísima esa pregunta, porque si yo tengo que reducir todas las medidas de control de contagio a una sola, la mejor sería lavarse las manos. Si no hay agua y jabón, la otra alternativa es usar
estrategia de la OMS para el lavado de manos está basada en alcohol, porque también es difícil conseguir agua. Entonces, en algunos sitios, probablemente en los hospitales, es más fácil conseguir, ojo, no es alcohol de beber, estoy hablando de alcohol de uso médico, sirve para lavarse las manos, inclusive sin necesidad de jabón. Entonces, alternativa al agua y del jabón, usar alcohol, que puede servir en el entorno hospitalario o en el entorno de las comunidades, y esto implica un protocolo de lavado de manos. Hay muchos videos en internet hoy en día de cómo se lavan las manos, pero los tips son, tienen que durar al menos 40 segundos, y eso es lo que dura cantar el cumpleaños feliz en la versión corta. Tienes que frotarte bastante por la parte de adentro, por la parte de afuera y por la parte interna y externa de los dedos, y eso es un protocolo que tenemos que enseñarles desde los niños muy pequeños hasta los muy mayores, porque es una estrategia que puede salvar vidas. Lo otro, evitar el tema de la cortesía respiratoria, que no mandes a gente enferma para el colegio, tampoco la gente que esté enferma respiratoria vaya al trabajo, que aprendas a toser y estornudar tapándote con la parte interna del codo, no evitar tener contacto con gente que esté enferma, no saludar dándole la mano a la gente que esté enferma. Todas estas medidas, que son medidas muy sociales o muy de uso social, pueden tener un impacto importantísimo sobre la capacidad de transmisión del virus. Nuestra tradición latina y venezolana de saludar estrechando manos y abrazando y besando debe tener entonces una suerte de paréntesis, ¿no? Así es, tenemos que agarrarnos, tenemos que bajarle dos, como dicen los muchachos, a eso, y encontrar unos nuevos códigos de saludo, que puede ser codo con codo, o pie con pie, o solamente un saludo haciendo un guiño de la cabeza, pero en este momento tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de actuar, en particular esta relación, por los próximos 4 o 5 meses. Esto va a durar largo, esto no se acaba en una semana. Esto va a durar 7, 8 meses, 9 meses, puede durar un año. Entonces, creo que es ideal que pensemos cómo cambiar, lo mismo que el tema de tocarnos la cara. Han hecho mucho énfasis las autoridades internacionales en buscar métodos para tocarnos menos la cara, porque es una forma de contagio que tenemos cuando tocamos la mano de una persona infectada. Julio, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del 4 de marzo. Un gran abrazo y muy buenos días. Para ustedes, un abrazo. Era Julio Castro. La entrevista fue extensa, sin embargo la calidad de la información lo ameritaba. Recapitulo brevemente para ustedes. De acuerdo al ranking hecho por la Universidad Johns Hopkins, Venezuela está en el lugar 174 entre todos los países del mundo en cuanto a nuestra capacidad para atender una emergencia como la epidemia del COVID-19, el coronavirus. Y en la región, en América Latina, somos el último país de la región. Estamos peor que Haití. Repito, peor que Haití. Nos lo acaba de decir Julio Castro. Nos dice que el 53% de los hospitales venezolanos no tienen tapabocas. ¿Qué significa eso? Que en más de la mitad de los hospitales, si se presenta una situación como esta, los primeros infectados serían los médicos. ¿Qué tal? Nos quedaríamos sin médicos. Que el 90% de los hospitales venezolanos no tienen espacios de aislamiento, que es el protocolo internacional para atender casos de esta naturaleza, y que el 100% de los hospitales venezolanos no tienen claridad en los protocolos de actuación para atender casos de coronavirus. Nada más y nada menos, empezando por allí. Complejo el panorama que ante, repito, el déficit de Estado tiene que ser abordado enfrentado esto con un superávit de ciudadanía. Nos dice a propósito de este tema, entonces, Julio Castro, cambiar nuestros hábitos, optimizar el lavado de manos, adoptar lo que él llama la etiqueta respiratoria, no enviar a los niños al colegio si tienen gripe, abstenerse de ir al trabajo si en efecto el adulto está en la misma condición, toser tapándose con la parte interna del codo, no saludar dando la mano y mucho menos regalando besos o abrazos, no tocarse la cara, ¿no? Y hacer, repito, el lavado de manos una rutina especializada. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ayer dedicamos buena parte del programa a dos situaciones muy dolorosas. La muerte del bombero forestal Iván Sánchez. Ayer fue despedido con honores por sus compañeros bomberos forestales y guardaparques. Hicieron presentes también representantes del gobierno a rendir honores después de muerto cuando no le dieron el apoyo que requería en vida. Nuestra palabra de condolencia. También pudimos conocer ayer las expresiones de dolor de la familia de Mayer Oropesa, @curiosa, esta venezolana, community manager, docente en redes sociales, deportista, maratonista durante casi una década, y que el pasado domingo se estrenaba como ciclista de competencia en el Caracas BC Rock. Al final de esta competencia, donde quedó en tercer lugar, hubo una situación compleja y resultó herida y posteriormente murió a consecuencia del traumatismo sufrido. El carro que la embistió, al parecer, se dio a la fuga. Una situación muy, muy compleja. Para ilustrarnos sobre el contexto en que esto se produce, tenemos un entrevistado muy especial, a quien hemos tenido en otras ocasiones en este programa, nutriendo el criterio y la opinión pública venezolana. Él es estadístico, es decir, es un especialista en investigación por muestreo, en la orientación y el sondeo de la opinión pública, pero además es deportista, además es ciclista, y en esa doble condición queremos conversar con él esta mañana. Me refiero al doctor Félix Leonardo Seijas. Félix, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, danos tu opinión, tu criterio sobre esta muy dolorosa situación emblematizada en la muerte de Mayer Oropesa, @curiosa. Te escuchamos. Muy buenos días, Chu, y muchas gracias por este contacto, porque es la oportunidad de hablar sobre un tema que mira, bueno, yo tengo 2 días desde que se conoció esta noticia, de verdad afectado. Creo que por primera vez en las redes sociales incluso puse una palabra grosera, pero fue de verdad algo que me salió muy de adentro, ¿no? Mayer, el domingo se celebra el 18, yo lo hice también, una competencia que ya tiene varios años realizándose en Caracas. Estamos hablando de una competencia en una ciudad donde poco se puede hacer esto y cada vez menos, ¿no? Son pocas las competencias, eso se ha reducido bastante por razones obvias, por razones económicas. Quienes lo organizan pues ya no tienen la fuerza para hacerlo, quienes pagan por participar pues tampoco tienen la fuerza para participar. Esto se ha reducido, pero el BC Rock es una de las que se mantiene, tiene patrocinantes fuertes. Esta competencia arranca a las 7:30 de la mañana. Alrededor de las 8:30 y 9 pues ya había llegado la gran mayoría de ciclistas. Mayer hace una muy buena participación, luego regresando a su casa, muchas personas, algunos pues llevan sus carros o los estacionan en algunos centros comerciales como Plaza Las Américas, CCT, y al llegar arriba, bueno, y estar un rato compartiendo con amigos. Es un ambiente muy, muy, muy chévere, un ambiente donde durante la carrera y luego arriba uno comparte con los amigos que hacemos todo esto, ¿no?
Algunos regresan hasta el centro comercial y ahí agarran su carro, otros, bueno, van en sus bicicletas hasta su casa, regresan, ¿no? Mayer estaba haciendo eso, estaba yendo hacia su casa y a la altura del hospital metropolitano, de la clínica metropolitana, en Caricuao, bueno, empieza una serie de hechos que se encadenan para este resultado total. Uno de ellos es que no había una tapa en una boca de visita en plena calle, algo que si las autoridades hicieran su trabajo, esa tapa tenía que estar allí. Tengo un amigo que vive en la zona y me dice que esa tapa tiene 2 años, ese hueco allí en plena calle. Bueno, eso es lo primero. Un carro que viene, una camioneta, según algunos testigos, una camioneta Toyota blanca, según algunos testigos, que obviamente no sabía qué estaba ocurriendo a su alrededor, el cual todo conductor debe saber que existe a su alrededor. No se sabe, por supuesto, porque esta persona, si era simplemente impericia, si era simplemente andar con el celular, por el motivo que haya sido, esta persona ve tarde ese hueco y trata de esquivarlo y hace una maniobra imprudente. Digo imprudente porque si tú no sabes lo que hay alrededor, pues bueno, cambiar de manera brusca tu trayectoria es una maniobra imprudente. Golpea a Mayer, la tira al piso y bueno, y decide irse, que ahí es donde el error mayor lo comete esta persona. Si tú golpeas a alguien y lo dejas allí, bueno, le estás restando posibilidades de vivir, porque no sabes en qué condiciones lo dejaste, te estás yendo, tú pasas a hacer la primera asistencia a esa persona. Bueno, no, esta persona toma esa decisión, se va, eso ya lo convierte en criminal. Lo otro pudo haber sido un error por los motivos que haya sido, pero el irse ya lo convierte en criminal. Luego viene defensa civil en algún momento, ocurren ahí varias cosas y la decisión que se toma es no llevarla a la clínica metropolitana, que era lo inmediato, porque bueno, no se sabía cómo se pagaba aquello. Lamentablemente cualquier persona podría pensar de esa manera, porque sabe que al llegar lo van a rechazar con toda seguridad. No estaban los familiares allí de Mayer, por supuesto, era algo que ocurrió en el momento y todo se estaba resolviendo. La llevan al Luciani, y en el Luciani no había luz, había unos equipos dañados, no se pudo ni siquiera tomarle una tomografía, hacer los exámenes básicos en este caso. Entiendo que la ambulancia algún problema había, o no estaba ahí, o estaba dañada, o no. Lo cierto es que no había una ambulancia para trasladarla tampoco a un sitio donde si hubiese equipos operativos. Bueno, y fallece lamentablemente en la madrugada Mayer, ¿no? Fíjate, esto claro, causa indignación, porque si uno dice, mira, es una cosa que ocurrió aislada, nunca había ocurrido, bueno, por supuesto que es lamentable, por supuesto que el conductor, a quien si es una persona consciente, quizás cometió el error por nervio de irse, eso no lo exime de su culpa, por supuesto, pero si es así, si es una persona consciente en este momento de estarla pasando muy mal, y a esa persona yo le diría, mire, caballero o dama, preséntese de la cara, porque cada minuto que pasa está empeorando su situación. Pero vamos más allá. Es que, mira, todo el que trata de hacer ciclismo en esta ciudad, y digo trata porque cada vez que uno sale, obviamente se expone a muchas cosas, desde la inseguridad, pero también a la agresión de una ciudad que y nuestros estudios lo dicen, las personas que participan en el estudio cualitativo nos dicen que esta es una ciudad y en general un país en el que cada día la gente es más agresiva, en la que cada día la gente es menos amable. Mira, yo tengo cantidad de anécdotas de personas que te lanzan el carro encima, muchas veces a propósito, porque incluso te gritan cosas, ¿no? Estamos hablando de personas, en mi caso, no lo uso para trabajar, ojalá Caracas fuese una ciudad como Bogotá, en la que esto esté incentivado, ciudades como cualquier ciudad de Inglaterra, incluso
las ciudades, en la medida en la que la gente las quiere humanizar, el ciclismo ha venido siendo un factor importante y se ha estimulado a través de vías, a través de conciencia ciudadana. Estamos hablando de algo que es un vehículo. El ciclista, cuando usted ve a un ciclista en la calle, ese ciclista no está invadiendo la calle para los carros y para las motos, ¿no? La bicicleta es un vehículo que está regulado incluso en las leyes. Es decir, una persona que no está infringiendo también tiene que cumplir todas las reglas de tránsito. Un ciclista como cualquier otro vehículo, la diferencia es que no es un vehículo motorizado y quien está allí, pues bueno, es mucho más frágil ante cualquier agresión que pueda existir. A mí me han gritado cosas, a mí me han zumbado hacia la acera. Por supuesto que esto es una minoría, también hay que decirlo. La mayoría de las personas se comportan muy bien en sus vehículos, mantienen la distancia que deben mantener del ciclista, pero bueno, es como todo, hay una parte que, siendo minoría, bueno, afecta de manera importante, y es lo que uno siente. Mira, el caso de Mayer, por ser una persona en las redes muy conocida, por ser una persona, además que toda la historia de quienes lo conocen, una persona que en el Parque del Este tratando de ayudar a la fauna del Parque del Este, una persona que escribía, corría, maratonista, ciclista, una persona que vivía con sus padres, que vivía para atender a sus padres dependían bastante de ella. Bueno, en estos días alguien puso en Twitter, porque uno en Twitter lamentablemente tiene que leer unas cosas increíbles, y alguien ponía, bueno, pero eso tampoco es una tragedia. Hable con la familia de Mayer a ver si no es una tragedia lo que ocurrió, además algo que no tenía que ocurrir. Entonces, sí, cosas como estas pasan bastante. Yo tengo amigos conocidos, con el mundo de ciclistas somos amigos y conocidos. Uno, las caras a veces nunca te aprendes el nombre de alguien, pero como andamos en los eventos y nos vemos en la calle, uno se conoce de vista. Por eso yo digo que no son conocidos. Uno sabe, mira, esta es la persona. Bueno, sí, hay personas que han sido arrollados, hay personas que han pasado sustos bastante grandes, algunos arrollamientos, la persona se levanta y bueno, de nuevo no pasa más allá, pero esto es algo que lamentablemente es más común de lo que se piensa. En este caso se ha hecho público por la persona con la que ocurre, pero esta cosa, mira, hay una campaña, Chu, si me permite, quiero decirla porque es a nivel mundial, que ya tiene tiempo, que es el 1,5 metros. El 1,5 metros del ciclista. Si usted va a pasar a un ciclista, déle 1,5 metros, que es la distancia que se considera una distancia prudente para que ese ciclista no corra riesgo. Él no puede reaccionar tan rápido como puede reaccionar un vehículo motorizado. Para él esquivar un carro le es mucho más difícil, porque la reacción por la velocidad que lleva, que es mucho menor que la de un vehículo motorizado, la reacción también es mucho menor. Entonces, incluso el día del Bici Rock, yo no cargaba la camisa del evento, como muchos no la cargábamos, pues, pero yo cargaba una camisa que hace alusión al 1,5 metros. Hay muchos mayores de ciclistas que llevan esa alusión del 1,5 metros, mantienen el 1,5 metros del ciclista, porque el 1,5 metros le llaman el 1,5 metros de la vida. Entonces, caramba, si queremos, la ciudad en la que vivimos nos afecta a todos, no porque donde yo viva sea un sitio X, no quiere decir que otros sitios de Caracas no me afectan. Sí, me afectan. Ese fue el gran error que ocurrió en este país en los 70, en los 80, pensar que mi zona era la que yo tenía que tener bien y lo demás no me afectaba. Me afecta porque es la ciudad en la que convivo, es la dinámica a la que yo salgo todos los días a la calle. Entonces, queremos una ciudad mejor, queremos una ciudad más amable. Claro que hay que reclamarle a las autoridades, por supuesto que sí, esa tapa tenía que estar en su sitio, pero también veámonos a nosotros, ¿vale? Nosotros podemos contribuir de una manera importantísima a hacer esta ciudad más amable. Démosle espacio a la gente que quiere hacer deporte, démosle espacio a la gente que trota, a la gente que camina, a la gente que anda en bicicleta, respetemos las leyes de tránsito. Eso está en nuestras manos, no está en manos de nadie más. Félix, te agradezco inmensamente que nos hayas regalado este privilegio de tu declaración, no como estadístico, no como profesional de la investigación por muestreo, sino como deportista y como ciudadano.
Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias a ti, gracias por la oportunidad para hablar de este tema, Chu. Muchas gracias. Era el doctor Félix Seijas, presidente del Instituto Delfos, uno de los estadísticos más renombrados de nuestro país, que además es, por supuesto, ciudadano, deportista, ciclista, diciéndonos una verdad del tamaño de un templo. Que hay problemas con el gobierno, que hay problemas con el gobierno nacional, municipal, X, que allí debió estar esa etapa en esa boca de visita, que debió haber una ambulancia, que debió haber un tomógrafo, que debía haber una situación económica que permitiera que la persona fuera llevada al centro de salud más cercano, que era la clínica que estaba al frente. Todo eso es verdad, todo eso es cierto y por eso hay que pelear. Pero nosotros, como personas, como ciudadanos, como sociedad, como comunidad, no podemos agravar nuestra condición de vida exacerbando la hostilidad y la destrucción misma de la convivencia. Ese es el llamado que hace Félix Seijas, al cual yo me sumo, por supuesto. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Estares, al frente de los controles, todo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, siempre a su orden. Muy buenos días, hasta mañana, si Dios quiere. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, GlobalTherap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Simón Bolívar, libertador de 5 naciones. Todos los pueblos del mundo que han lidiado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos los gochos y el bosón de Higgs. Cuando en 2012 el Centro Europeo para la Investigación Científica publicó una foto que anunciaba el descubrimiento del bosón de Higgs, físicos de todo el planeta miraron embelesados la evidencia de esta nueva partícula. Sin embargo, pocos sabían que en su elaboración estuvo la mano de uno de nuestros excepcionales gochos de la Escuela de Física de la Universidad de los Andes. El bosón de Higgs es el descubrimiento más importante en lo que va del siglo XXI. Es más que una nueva partícula, es lo último que faltaba por descubrir para confirmar la teoría del modelo estándar de partículas elementales, perseguida con ansiedad durante décadas. Es el responsable de una serie de extraordinarios fenómenos sin los cuales el universo no sería más que una sopa de partículas incapaz de formar galaxias o planetas, o mucho menos personas o micros para la radio. A través de programas de cooperación, se consiguió enviar a un estudiante a este centro de investigación a hacer una corta pasantía en el acelerador de partículas más poderoso jamás construido, conocido como el LHC. Al año siguiente, llegó la comunicación: manden más gochos como ese, al menos 2 por año, y
Poco a poco se fue consolidando un contingente de físicos venezolanos del aula y otras universidades nacionales, uno de los grupos de latinoamericanos más numerosos en este afamado centro de investigación. Gracias al incansable esfuerzo de físicos venezolanos como José Ocariz y Luis Núñez por extender las fronteras de nuestro conocimiento, el bosón de Higgs tiene su aura gocha. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. El siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. A partir del 1 de abril